Vale, primero pues muchas gracias por la entrevista. Pregunta compleja, habría que primero hablar de qué significa la crítica y luego qué significa la crítica en América Latina. Y yo me inscribo en la concepción clásica de crítica, en la concepción moderna de crítica. La crítica es la pregunta por las condiciones de posibilidad. La crítica no es un simple ejercicio de negatividad, la crítica no es decir no, no es oponerse simplemente a algo. No todo ejercicio de negatividad y oposición es crítica. La crítica tiene algo muy especial, y es que uno se opone a algo en la medida en que uno muestra cómo es que emerge eso a lo cual uno se está oponiendo y cuáles son las condiciones de posibilidad de eso que uno está rechazando. Porque rechazar simplemente algo no, y necesariamente no visibiliza cuáles son las condiciones de ese algo. Entonces, en ese sentido yo me inscribo en la tradición clásica kantiana, digamos, de crítica. Crítica es un ejercicio de visibilización de lo que hace posible algo, una reflexión sobre las condiciones de emergencia de algo. ¿De qué? Bueno, en este caso, del poder o de la política. En mi trabajo en particular me he ocupado de reflexionar sobre la emergencia de ciertos dispositivos de poder en la historia de Colombia. Entonces he entendido la crítica como una reflexión sobre el modo como en determinados momentos históricos del país han emergido ciertos dispositivos de dominación, y la crítica entonces consiste no solo en ver cómo emergen estos dispositivos, sino cómo funcionan. A ese ejercicio específico de la crítica yo lo he denominado la genealogía. ¿Cuál es el objetivo de una crítica? El objetivo de una crítica es visibilizar las condiciones de emergencia de algo para desnaturalizar ese algo, para mostrar que emerge en un momento histórico, para mostrar que no es algo permanente, para mostrar que se puede modificar, porque simplemente negar algo por negarlo no implica criticarlo. Criticarlo significa quitarle ese estatuto de perdurabilidad con lo cual ese algo se disfraza. De tal manera que la crítica es necesariamente un ejercicio de desnaturalización y de problematización. Sí, yo distinguiría entre un ejercicio genealógico que se pregunta por la emergencia de ciertos dispositivos de dominación colonial, que es lo que ha caracterizado mi trabajo hasta ahora, pero también la pregunta por la emergencia positiva de la acción política. Es decir, creo yo que son dos registros distintos. Un registro se pregunta por la dominación y el otro por la emancipación. Un registro pregunta por el modo como han emergido las condiciones de la no libertad y de la servidumbre, y el otro registro se pregunta por cómo han emergido las condiciones de combate a esa no libertad. Entonces, yo diría que la crítica en este segundo sentido se preguntaría por cómo es posible articular diferentes posiciones en torno a la construcción de una voluntad común emancipatoria. Y ese sería un ejercicio un poco distinto de la crítica. No sería tanto un ejercicio genealógico, sino un ejercicio, digamos, más propositivo, más político en sí mismo, de hecho, no que el otro no lo sea. Pero este se preguntaría más por cómo emergen dispositivos de articulación emancipatoria y no dispositivos de represión y de dominación. Sí, digamos que yo en algún momento me di cuenta de los límites de la apuesta solamente por las herencias coloniales, por hacer la genealogía de las herencias coloniales. Eso desde luego es un reto importante en América Latina, entendiendo que esta región del mundo se incorpora a la modernidad de la mano de la expansión colonial europea. De tal manera que la crítica en América Latina sí tiene que tomarse muy en serio la cuestión colonial, ¿no? Y las herencias coloniales. Pero llegó un punto en que el ejercicio de la genealogía de las herencias coloniales se me queda corto, porque no me permite pensar las otras herencias, que son las herencias emancipatorias.
pensar las herencias coloniales no implica necesariamente pensar las herencias emancipatorias. Entonces ahí viene un cambio, ahí viene una modificación de la mirada, en donde la pregunta sería ya cómo se construyen voluntades políticas, voluntades comunes, emancipatorias. Y en ese sentido he venido explorando autores contemporáneos, en primer lugar, Foucault de un lado, Zizek por el otro, tratando de orientarme, digamos, en orientar esa pregunta en diálogo crítico con estos autores, tratando de preguntarme inicialmente qué significa la acción política, qué significa ser política, qué significa una política emancipatoria. Digamos que esos son los tipos de preguntas que por el momento me estoy haciendo. Todavía no con la suficiente claridad para lanzarme ya a una pregunta por la emergencia política de una voluntad común. Estoy en eso, pero por ahora estoy, digamos, buscando orientaciones en diálogo crítico con otros autores. Me parece a mí que ese es como el objetivo del ejercicio filosófico. La tradición de la filosofía latinoamericana es una tradición muy loable, muy positiva. Yo creo que fue muy importante en algún momento hacerse la pregunta de la existencia de una filosofía latinoamericana. Es una pregunta que fue muy despreciada por la academia más hegemónica, más normalizadora, pero yo considero que fue una pregunta fundamental. Es una pregunta decolonial, digamos, ¿no? Es una pregunta que avanza en la dirección, preguntarse por la necesidad de una filosofía que nazca de América Latina y que dé cuenta de una serie de problemas y de situaciones que se viven en los países latinoamericanos, y no solo como una mera copia o imitación de tanto de preguntas como de soluciones que se dieron en el contexto europeo. Yo creo que la pregunta por la filosofía latinoamericana fue una pregunta muy importante. Ahora, tal vez de lo que haya que desmarcarse es de la respuesta que en ese momento se dio a esa pregunta. Se pensó que la filosofía latinoamericana supondría una latinoamericanización de la filosofía. Y en ese sentido yo sí me desmarco un tanto de esa respuesta. No comparto la idea de un nacionalismo filosófico, no comparto la idea de que la filosofía tenga que ver con una cierta particularización del ejercicio crítico. Yo pienso que la filosofía sí tiene que ver con el ejercicio de un pensamiento situado, pero no con una situalización del pensamiento, que es algo distinto. De tal manera que yo creo que en este instante la pregunta por la filosofía latinoamericana debe ir más allá del latinoamericanismo. El mensaje a los estudiantes, sobre todo de filosofía, es la filosofía es una disciplina complicada, es una disciplina que requiere esfuerzo, consagración, trabajo fuerte para ganar, digamos, la tecné necesaria que requiere el trabajo filosófico, y esa tecné tiene que ver con lectura crítica de los textos y trabajo conceptual y argumentación racional. Yo creo que lo primero, me parece a mí, es adquirir competencias en filosofía, y lo segundo tiene que ver con el vínculo de la filosofía con problemas prácticos y específicamente con problemas políticos, entendiendo que filosofamos desde Colombia o filosofamos desde América Latina. Entonces, lo que decía antes, no se trata de nacionalizar esa tecné, de convertir la filosofía en un ejercicio de latinoamericanización del pensamiento, pero sí se trata de usar esa tecné, de usar esas competencias y dirigirlas hacia un ejercicio crítico frente a lo que ocurre por estos lados, de no simplemente copiar y adaptar las filosofías que se producen en Europa o en Estados Unidos, que son bienvenidas en todo caso, sino se trata de establecer una serie de mediaciones
entre esas filosofías y situaciones que se viven en los países latinoamericanos hoy. Esas serían mis dos recomendaciones: de un lado formación rigurosa y del otro lado compromiso.